buenos días, bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Cada mañana un conversatorio horizontal con ustedes, en el interés de que entre todos aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos, siempre acompañados de Dios. Es el Todopoderoso que nos guía. Hoy estamos por hacer un programa tratando los temas más palpitantes que amanecen hoy en la preocupación sociopolítica del país. Inicio con una expresión de pena y de alegría y de reconocimiento y de solicitud de reconocer eso también. Hoy es día de la telecomunicación, Día Mundial de las Telecomunicaciones. Y mire qué coincidencia, qué momentos nos depara Dios. Un día como hoy específicamente, muere quizás el hombre que más ha hecho por la comunicación en la República Dominicana. El hombre que mejor calidad le ha puesto a la comunicación. El hombre que más ha trabajado por el avance, por la modernización, por la penetración de la comunicación de calidad en los oyentes. Se trata de Teo Veras, que falleció hace unos momentos, y eso para nosotros es como de alegría haberlo tenido durante más de 60 años, produciendo, protegiendo, enseñando y preocupado siempre por la calidad mejor de la comunicación. Él es pionero en tantas cosas, en la comunicación digital, en la tecnología del impacto, del disco compacto. Él es pionero en esta radio moderna. Él es pionero en esta ética, yo le puedo llamar así, y uno tiene que agradecerle todo. Él fue mi profesor, él fue en un momento vi a este hombre por encima de lo natural en la comunicación. Él fue mi jurado, fue quien me examinó para yo ser locutor, recuerdo, en la Isabel la Católica. Fue parte de un jurado de 5 miembros, muchos de los cuales han desaparecido ya, como Eduardo Guerrero, como Norma Graveley y otros. Entonces este hombre siempre propugnaba por una buena comunicación. Recuerdo que hablaba de la capacidad de improvisación con calidad. Esa comunicación improvisada del comunicador con calidad, o sea, acogida a los cánones, que tuviera buena entonación, buena dicción, contenido, pero que fuera capaz de improvisar el comunicador. Y a esto él le llamaba una sola cosa: tiene que tener cultura. El comunicador debe ser culto. Cada día más leer, aunque sea un párrafo. Cada día leer, aunque sea un párrafo. Porque eso es lo que le da cultura. Eso es lo que eleva el nivel educativo. Eso es lo que permite que usted pueda conocer el mundo. No es ver un edificio, no es ver una calle, no es hacer un puente. Es la cultura que permita inclusive discernir
Y entonces él, en comunicación, siempre se preocupaba por eso. Y que pasa los restos de don Teo Veras por este trayecto de su vida que nos aportó. Y hablando de comunicación, quiero resaltar un tema importante también, que es lo que se llama la responsabilidad, la ética y el papel social de la comunicación. Antes le llamaban cuarto poder. Ahora yo no sé qué poder es, pero antes se le llamaba a la prensa, a los medios, en sentido general. ¿Hay problema? Ah, bueno, pues vamos a una pausa, no sé si hay algún problemita técnico. Vamos a una pausa. Bien, regresamos con ustedes. Parece que había algún pequeño inconveniente con la transmisión. Entonces yo les decía de la importancia de la responsabilidad en la comunicación. Yo quiero resaltar y saludar. Ayer una distinguida periodista de mucho renombre, para eso también hay que tenerlo, hacerlo con una trayectoria, hizo una denuncia. Se trata de María Elena Núñez, en un programa de radio. Eso fue difundido por varios periódicos. María Elena dijo que ella le estaba dando seguimiento, que tenía los datos de un incesto, de una violación, de un padrastro que es funcionario público, diplomático, contra una hijastra suya, una niña de 14 años. Y que ella presumía, por las dificultades que había tenido ese caso, que en la Procuraduría General de la República estaban tratando de encubrir, por tratarse del funcionario y de una persona del PLD, de la Dirección Nacional, diplomático, etcétera, etcétera. Entonces, ella no dio nombre ni de niña como correcto, ni del supuesto agresor, porque eso denunciaba a la niña, etc. Pero ella mencionaba, tengo todos los datos del colegio, del vecindario, de amigos de la familia y todo. Nadie quiere hablar de eso. Entonces ella denunciaba que se había producido una discusión el día anterior, antes de ayer, con los investigadores y el procurador, decía ella, donde el procurador insistía que ellos no tenían elementos de prueba para someterlo. Y los fiscales investigadores le decían al procurador supuestamente que sí, que tenían elementos, que ahí habían indicios de que este hombre podía ser sometido a la justicia. Entonces ella presumía que por esa actitud del procurador habría una voluntad de encubrimiento. Eso tiene muchos días, hace varias semanas de eso. Pero hasta que eso no salió a la luz pública por ella, en el medio en que lo dijo, en Sol, y en el periódico que lo multiplicó, o los periódicos que lo multiplicaron, eso no salió a la luz pública. Y entonces cuando sale es que el procurador decide, ayer, después de ese escándalo, es que él decide someter ante el Pleno de la Suprema, ante el presidente de la Suprema, para que eso lo conozca un juez. Yo lo que le estoy diciendo es que si ella no hace esa denuncia, eso no se hubiera conocido todavía. Y eso hubiera encontrado vericuetos, hubiera encontrado callejones por donde se escapaba ese hecho. Y yo concluyo en esta parte. Por eso es que esta sociedad está mal. Porque quienes tienen que juzgar cualquier delito buscan delincuentes preferidos.
y buscan acusados preferidos. Y no es el delito el preferido. No es la ley la preferida. Es que quien viola la ley tiene preferencia o no tiene. Y así no puede haber un país justo. No puede haber transparencia, no puede haber corrección a estos derroteros que llevamos. Por eso yo digo, quiero felicitar el concepto de responsabilidad profesional de María Elena y el concepto de responsabilidad de los medios que amplificaron eso. Porque sin ellos no hubiese salido a la luz pública. No es que sea el único caso, ni es el más impactante. Por actitudes como la que se quería hacer con ese caso. Hay cientos o miles de casos en el país que no salen a la luz pública. Por esa actitud de las autoridades no escuchar los golpes contra las mujeres, el maltrato contra las mujeres y contra los hombres, las violaciones contra los niños, el abuso infantil en todas las características. Por eso es que la gente no va a la justicia. Por eso es que aquí hay cientos de hogares que sufren eso. Aquí se está conociendo un caso de otro padre. Que una hija de un tercer matrimonio, él la violó y esa hija rompió el miedo y dijo, me violó. Y cuando eso le llegó a otras hijas que él tiene, las otras hijas se empoderaron y dijeron, a mí también me violó a los 13 años. Y otra tercera, a mí también me violó a los 13 años, el mismo hombre. Pero no había sido denunciado. Porque así, ellas entendían que no tenían derechos. Porque no escuchan. Esto es un problema que no es uniforme. Hay jueces, hay fiscales y hay policías que escuchan. Pero hay una gran parte de estas autoridades que lo toman a chercha, a relajo, que lo ven como algo como pueril, nimio. No puede ser así. Lo ven como una nimiedad. Y estos son casos graves. Por eso es que hay tanta delincuencia. Por eso es que aquí hay un debilitadísimo poder de la ley. Porque se tienen predilectos y son muy reducidos los predilectos a ser acusados. La inmensa mayoría no es acusada. Hay una debilidad material de todos los organismos, es verdad, porque no tienen recursos materiales. Aquí hay pueblos, por ejemplo, usted va a Nisibón y usted ve un cuartel con 2 policías de madera. Entonces dice ese policía, ¿cómo yo puedo meter preso a un señor de aquí que viola a una niña? ¿Cómo? Nada más tengo 2 policías, ¿cómo lo voy a buscar? Diga, doña, mire, tráigalo preso, llévele eso y díganos dónde está. Porque no puede salir a investigarlo. Ese es el problema que pasa en mi país con respecto a eso. Y para terminar esto, yo quiero felicitar al colegio de esa niña. Aquí debería haber uno de los profesionales que en mayor número debería tener la educación dominicana, los planteles. Son los psicólogos, son los orientadores. Aquí debería haber por cada curso un psicólogo o 2, o un psicólogo para 2 cursos. Porque un psicólogo en una escuela tiene una población que debería estudiar individualidades de cada alumno y poder detectar el poco rendimiento, la causa del poco rendimiento de los estudiantes. Eso no va a pasar porque eso requiere demasiado dinero y se requiere demasiado... Aquí hay un problema en la escuela, que un muchacho tiene un problema y no lo pueden sacar de la escuela, pero no hay dónde mandarlo. Entonces lo que hace es que ahora, antes lo botaban, que era peor, lo tiraban al abandono a la calle, a su familia, donde estaba el problema y se lo tiraban ahí.
porque la educación no tenía alternativas, no tenía salida para ese problema. Yo no creo que lo tenga todavía. Siempre tuve discusión con una persona muy cercana a mí por eso, que trabaja en la orientación. Oye, pero ¿para qué vas a ser orientadora en una escuela donde hay 2,000 niños, tú solo? Si tú no vas a cambiar, ayudar a cambiar la conducta de ese niño. Si tú no vas a enfrentar de raíz o a reportar de raíz el problema que tiene un niño. Entonces se fajaban los niños, se tiraban piedras, se aruñaban, se hacían de todo, pero ya no lo podía resolver. Y eso es una desviación. Los niños insultaban a las profesoras y a los profesores porque venían con esa crianza de su casa y había que resolverlo entre una comunicación familiar escolar. Pero no lo podían hacer porque no tenían posibilidad. Era una para 2,000 niños. Y no tenía ningún vínculo porque no tenía tiempo para ir a la casa, para ir a ver. Eso era maestro antes, que cuando el muchacho faltaba, iban acá, ¿por qué tú faltaste a un curso? Qué sé yo, tú tienes 2 días que no vas. Esas cosas son las que mejoran la educación y son las que mejoran la sociedad. Y este colegio hizo algo importante, fue que detectó, no sé cómo lo hizo, pero detectó esta enfermedad, este niño, y le dio seguimiento. Y le dio seguimiento en esa parte. En esa parte. Así que yo quiero felicitar ese caso. Ya está en la justicia, ya el procurador ahora es un héroe. Y no se detuvo nunca. Yo no sé, yo no lo voy a pensar que María Elena estaba hablando mentira. Pero si ella no lo dice, no se conoce la posición del procurador. Si ella no lo denuncia, el procurador no actúa. No hubiese actuado así, en esa parte. Hay otro tema que quiero tratar, pero quiero deslindar este tema porque este es más político. Este es sobre la coincidencia ayer de la ley de partidos y la reflexión del presidente de la República frente a eso. Pues yo lo voy a dejar para el próximo segmento. Señor director. Bien, regresamos con ustedes. Ayer el presidente de la República reflexionó y creó un bajadero para la ley de partidos. Su postura, hay que decirlo aquí, era la que tenía el tranque con su posición cerrada de la ley para aplicar, para que se obligue a los partidos políticos a celebrar unas elecciones como él quería, como quería su grupo, que eran muy pocos los que estaban coincidiendo con él con libertad, porque muchos de los que lo estaban apoyando es porque son funcionarios y la mayoría no tiene el carácter para decir que estaban en contra de lo que diga el presidente, porque son funcionarios. Pero ayer yo pienso que funcionó. El raciocinio funcionó otra vez. La capacidad de desarrollar sus funciones como debe ser, como un árbitro, como un líder, como un guía al presidente de la República. Y mandó una carta al Senado, a las cámaras, flexibilizando su postura, no cambiando de posición, pero sí flexibilizando su postura. Él sabe que la ley no se iba a aprobar. Y nosotros, y mucha gente del pueblo tenía la percepción de que tanto él como el presidente del partido suyo tenía la idea de que no se aprobara la ley de partido porque no querían ser reguladas. Con esto ayer, ellos dan un paso de avance para que uno tumbe ese pensamiento, esa percepción que le estaban enviando a uno. Porque la ley se iba a caer otra vez, teniendo el PLD mayoría
y estando el PLD en un deber de conciliar con todos los afectados de esa ley, que no es una ley cualquiera, es la ley que determina la democracia en la República Dominicana. Y todos los que se llaman demócratas, que están organizados como formaciones políticas, deberían participar en eso. Por eso es lo noble y lo loable de la carta del presidente ayer. Porque errar es de humano, pero rectificar también. Y yo pienso que el presidente ha rectificado. No ha cambiado, pero sí ha visto, bueno, pero yo no soy el dueño de este mundo. ¿Por qué tiene que hacerse lo que yo quiero? Vamos a buscar una alternativa que le dé salida a la ley, como dice en su carta. Les insto, con el mayor respeto que tiene la separación de los poderes, dice el texto, a que se busque una alternativa que salve la ley y que busquemos una posición equilibrada, consensuada, discutida, dialogada con todos los sectores. Y que se haga tan rápido como se pueda, porque propongo una comisión bicameral como la anterior, para que eso se resuelva. Esto es noble, esto es loable, porque de una vez el presidente del Partido de la Liberación Dominicana envió su carta de respuesta. Estoy de acuerdo con eso. Hoy el PRM tiene que hacerlo. Estoy de acuerdo con eso. Y la iglesia le da un puntillazo final. Le dice, no se debe poner condición específica de la forma de elegir. Hay que dejar que cada partido, porque eso es lo real, eso es lo democrático. El problema no está en que la Junta administre eso, que no lo puede hacer la Junta. Que ya la Junta ha dicho 1000 veces que no puede hacer unas elecciones simultáneas con padrón de la Junta. Que no puede materialmente. Nadie está obligado a lo imposible. Y la Junta está imposibilitada de hacer eso. Y se gasta 4 veces más que lo que se está regateando que se le dan a los partidos. Las elecciones en la Junta son más perniciosas y dan más gastos materiales, económicos, financieros, que lo que hoy está pasando. Entonces el presidente ha hecho esa carta. Y yo repito, hoy el PRM debería estar haciendo un comunicado apoyando la carta del presidente. Y lo lógico es, como dice la iglesia, que cada partido que se dé, que es la posición de los partidos de oposición en una segunda fase que hicieron, y la posición del presidente Leonel Fernández, que no quiere decir que él esté con la solución, porque tampoco él cree en eso. Tampoco es que el presidente Fernández es un demócrata carta cabal, que cree en la fortaleza de los partidos. Eso no es verdad. Si él fue el primero que lo contó todo. No es verdad que lo cree, pero ahora él tiene razón. Él tiene en que se le deje abierta la posibilidad de que cada partido tome la decisión de acuerdo a sus estatutos. Y eso le da, y la ley debería, eso sí, vincular a la Junta en términos de asesoría obligatoria, de supervisión obligatoria. Eso sí debe decir la ley. Que cuando el partido vaya a hacer su convención, la Junta vea el padrón, que lo revise, que cada partido envíe su lista. Yo pienso que no aparecerá un presidente como el anterior, que se sentaba con los partidos a cambiar los padrones para favorecer perversidades internas de los partidos. Eso no pasa ahora con esta Junta. Yo no espero eso. Porque recuerden que el Partido Revolucionario Dominicano, en la Junta cambiaron el padrón para excluir a la mayoría, para hacer un comité ejecutivo como lo quería el que quisiera el presidente de esa Junta y el hoy presidente de ese partido. Eso no va a pasar. Yo tengo fe que esa Junta no se presta a tanta vagabundería. Entonces hay que ver así. Eso es lo que debe pasar. Porque las cosas hay que sancionarlas. Alguna vez yo veré ese presidente de la Junta sancionado por todos los desmanes. Ojalá que yo sé que me voy a morir pronto, en los próximos 40 años yo no estaré vivo.
Pero alguna vez alguien debe decir que ese hombre debe pagar, o sus consecuencias, los actos que él hizo deben ser sancionados, aunque sea en otra persona que lo quiera cometer, para que no se repita esos desmanes, esas perversidades que se hicieron en esa junta en el cuatrenio pasado. En los cuatrenios, porque fueron los últimos 2 cuatrenios, que esa junta se desnaturalizó, esa Junta Central Electoral, desnaturalizó todas las juntas municipales, tenía un poder omnímodo, cerrado, dictatorial, vertical, y la ley no valía ahí. El señor se negó hasta que le hicieran auditoría. Se le negó hasta que le auditaran los gastos. Entonces, eso no puede pasar. Por eso yo quiero saludar esta posición del presidente. Las primarias no son el peor daño que se le puede hacer a un partido. A los partidos, señores, la esencia de un partido político, creado como nosotros, como teníamos un partido antes de llegar esta declinación, esta decadencia, esta desnaturalización de los partidos, de estos partidos que servían, que estaban para representar al pueblo, para propiciar el desarrollo y la solución de los problemas del pueblo. Los partidos, eso. Por eso antes los partidos tenían un eslogan, su naturaleza era organizaban al pueblo, que pensara como ellos. Lo educaban y lo conducían al poder. Porque en el poder, entonces, con esa educación, con ese compromiso, con esa conciencia, transformaban al país de acuerdo al tipo de sociedad que ese partido tenía. Le llamaban ideología, le llamaban plataforma, programas de gobierno, como usted quiera que le llame. Pero esos partidos antes funcionaban así. ¿Cuándo esos partidos dejaron de ser? Cuando permitieron una ley que rompió el contacto, rompió el compromiso, rompió la valoración del trabajo de los líderes políticos, el compromiso por el trabajo de los líderes políticos, y por tanto impidió que quienes más compromiso con el partido tuvieran, quienes más compromiso tuvieran en ese partido con su localidad, con su sociedad, no fueran los que representaban en el Congreso y en los ayuntamientos a ese partido, y mucho menos a la sociedad de ese partido dirigido, que fue ese maldito voto preferencial. Mientras ese voto esté, no habrá mejoría para los partidos. Oiga lo que le estoy diciendo, no habrá mejoría para los partidos, porque el voto preferencial impide que el partido cualifique al candidato. Cualifique. El voto preferencial impide que el partido le dé seguimiento a quien va a ser su líder local. El voto preferencial impide que ese partido premie a quien ha ido desarrollando políticas locales en beneficio, locales y nacionales, en beneficio del partido y del país. Esa ley, ese voto preferencial es un mercado público. Y no hay manera que la dirección de los partidos lo resuelva. No hay manera. Si no lo quitan, no hay manera. Porque el voto preferencial se ha convertido en un mercado interno en cada partido. Por eso es que los que ganan no son los que más trabajan. No son los que más ética y moral desarrollan en la política. Los que representan a esos partidos en las boletas locales no son los mejores que van a consono con el pensamiento de ese partido. Lo primero es que ya ese voto preferencial le ha tumbado el pensamiento a todos los partidos. Ya ningún partido aquí piensa. Ya usted no sabe qué es lo que quiere cada partido, sino llegar al poder. Entonces ese voto preferencial es lo peor. Y ojalá esos diputados no lo van a querer quitar, porque cada diputado de eso acumula millones de pesos para competir internamente con personas que no son diputados. Y que para competir con ellos tienen que venir de las bancas, del lavado, de las plantas de gas, porque nadie que sea empresario agrícola limpio va a meter su cuarto para competir con uno que lo ha conseguido fácil, no es verdad. Entonces esos diputados que pueden competir con ese tipo de dinero, porque además tienen un chin de trabajo
y acumulan dinero para eso. Pero pero esos diputados entonces tienen a esos partidarios, a esos líderes locales como empleados de ellos y esos senadores. Y la sociedad no tiene derecho a escoger a quien más le convenga. Yo digo esto con toda responsabilidad. Esto no es un problema ni del PLD, eso es de todos los partidos. El candidato que va es el que más cuarto tiene, y el que más votos compra, y el que más puede permitir un vaciado en la urna, que es otro grave problema, que los partidos, usted lo ve luchando contra la corrupción, todo, y que no son, entonces todos permiten a lo interno que la corrupción sea el modus vivendi, todos los partidos. Tienen que cambiar, tienen que cambiar. Yo no excluyo a nadie de ahí, y yo soy de un partido, pero no lo excluyo. Entonces, esa ley de partidos requiere una revisión con pausa. Hoy dijo el presidente de los empresarios, el doctor Pedro Rache del CONEP, dijo una cosa certera, dice, no se entretengan en la ley de primarias, corran. Él dijo 4 cosas importantes. Él dijo el financiamiento de los partidos, vital. Eso iguala la democracia. Compiten los que son iguales, porque no se permite el dinero para torcer las voluntades. Por lo menos comience a eso. La educación. La ley obliga a los partidos a que eduquen en función de un paradigma de ética, que eduque en función de una misión y de una visión. Que eduque, que coja de los cuartos que le da la Junta para educar. Y dice el presidente de los empresarios del Consejo de Empresa Privada que eso es vital. Y él habla de otra cosa también vital, transparencia. ¿Qué es la transparencia? Rendir informe a la Junta, que ahora dice el presidente de la Junta que no han rendido cuenta el dinero del año pasado, del antepasado. El dinero de la campaña del 16 no lo han rendido, dice el presidente de la Junta. Pero es una parte de la transparencia. La otra parte de la transparencia es cómo se hacen los eventos internos. ¿Qué seguridad tiene una persona frente a otra para saber que está compitiendo limpiamente? ¿Quién conduce ese proceso? ¿Qué integridad, qué carácter tienen los que conducen ese proceso para que eso sea transparente, para que eso sea abierto? ¿Qué capacidad de sanción tiene ese equipo directivo de ese evento eleccionario para corregir esas cosas malas? Y esas son las cosas que yo creo que esa ley debe ser aprovechada ahora. Tiene otro problema que le vamos a dar a continuación, en breve, cuando vengamos de esta pausa que piden los señores que dirigen este programa. Vamos, señor director. Bueno, regresamos aquí con ustedes en esta parte. Me escriben al WhatsApp del 543-8004, que es mi número. Vamos a ponerle siempre los números ahí para que ustedes puedan poner su mensaje por WhatsApp ahí. Me escriben y me dicen que profundice. Yo iba a seguir, pero que profundice lo de la ley, lo del voto preferencial. Yo quiero hacer un programa especial con eso, pero les voy a dar algunos detalles, más claro me dicen que sea, yo pensé que era así. Miren, ¿qué es lo que pasa con el voto preferencial? Antes del voto preferencial, las boletas a regidores y a diputados se escogían en elecciones internas de los organismos del partido. ¿Qué quiere decir esto? Primero, los partidos tenían, como el PRD y el PLD lo tenía en ese tiempo,
hasta el Reformista tenía en ese tiempo, tenía una estratificación de las representaciones. Por ejemplo, había una cuota de los candidatos que salían de los organismos de base del partido. ¿Qué decir de las zonas, de las regiones o circunscripciones hoy? Entonces, el liderazgo del partido respetaba eso. Y habían condiciones para que quienes participaran en esas elecciones fueran los auténticos representantes de esa comunidad. Y entre los más auténticos representantes se hacía una elección. Ahí no cabía, porque habían requisitos, personas que no trabajaban por los partidos no participaban. Había que ser un dirigente de los organismos de ese partido. Y el dirigente que más se vinculaba con la comunidad era el que más privilegio tenía, porque era el que más simpatía despertaba. El que salía de ahí tenía una ventaja, el partido, porque sacaba a un líder auténtico, que la gente de ahí votaba por ese candidato. Entonces había una comunicación, una vinculación entre el partido, a través del representante en la boleta de esa comunidad, y los habitantes de esa comunidad. Un representante auténtico, legítimo. El líder o los líderes respetaban eso. Y había una cuota, qué sé yo. En el PRD habían 2 diputados y 4 regidores ganables por cada circunscripción. En las provincias, porque las boletas congresuales son provinciales y las municipales son, de los ayuntamientos. Los que tenían el privilegio eran los líderes que habían trabajado por el crecimiento de ese partido. Y generalmente o ganaba el presidente o ganaba alguien que era del cargo que más trabajaba por el partido, que tenía una dualidad, le llamaban doble funciones, que era el trabajo comunitario con el organismo, su función en el partido. Entonces ese líder ganaba una regiduría o la diputación. Tenía eso de ventaja, que el que ganaba tenía un vínculo con lo que el partido pensaba y proponía y lo que la gente quería de ese partido. Eso era una cuota, generalmente era mayoritaria. Había una cuota que era, por ejemplo, para los profesionales, y se le daba a los profesionales organizados en cada partido que sacara un regidor porque entonces el partido necesitaba que los profesionales estuvieran representados en esas estructuras de poder, que era el Congreso y los ayuntamientos. Había la cuota de las mujeres, entonces se hacía una elección entre las mujeres. Las que trabajaban, ganaban las que trabajaban por el fortalecimiento de la mujer, las que tenían un concepto claro de la liberación de la mujer, del desarrollo de la mujer. Los que más trabajaban eso eran las que ganaban. No había personas posibles a ganar porque pagaban. Porque ese pago estaba controlado por el partido. Nadie podía pagar para que le votaran una candidatura. Habían sus escapes. Habían, porque cada persona trabajaba y el día tenía que poner para que se comprara el agua. Pero no te pagaba para que tú buscaras el voto. Había una cuota que era de la dirección del partido. Entonces, la dirección, eso era el 20%, el 30%. Entonces, de las boletas se escogían o a los dirigentes del partido más connotados intelectualmente, socialmente, no necesariamente financieramente, sino los que más proyección tenían en la sociedad por su intelecto, por su trabajo, que era necesario porque usted tiene una sociedad de estratos distintos. Entonces, esa cúpula de dirección, y yo le voy a poner ejemplo, con esa estratificación que llegó hasta las elecciones del 2004, no, hasta las del 2002 fue que llegó. Con esa estratificación
En el 2002. No, la última fue en el 98. La última fue en el 98. Porque el voto preferencial para los idealistas que creían que iba a ser la revolución democrática y fue la destrucción de los partidos, fue en el 2002 que se aplicó por primera vez. Pero esa estratificación permitió que un partido como el PRD en ese tiempo, o el PLD, pudiera llevar en su boleta el PRD a gente como Hugo Tolentino, como Ibelice Prat de Pérez, como Fello Suberví, como Eligio Jaques, como Pedro Franco Badía, como Tirso Mejía Ricardo, uno de los diputados más productivos que ha tenido esa Cámara, entre otros. Pero tuvo la oportunidad de llevar a mujeres como Leonor Sánchez Baré, como Manola Santana, estoy hablando del PRD, y gente de la base. Los líderes provinciales, Víctor Méndez, Fran Pérez en Barahona, de San Juan, no recuerdo cuál era, de la capital estuvo gente como Isidro Torres, como Alfredo Pacheco, de los barrios de la capital, este servidor. Y había una estratificación de trabajo, escogida en base al trabajo. El PLD llevó lo mejor que tenía de cada pueblo. Y yo puedo hablar de Teodoro Ursino Reyes, de Víctor Soto, de Dionis Sánchez, de Rafael Martínez. Yo puedo hablar de muchos buenos PLDistas. El doctor Mendoza en Barahona. Por no decirlo todo. Y tenía de la capital a gente como Yudelka de la Rosa. El Pillo era regidor en ese tiempo. Ganado así. Y tenía, señores, de la cúpula del partido, tenía a gente como doctor José Joaquín Vidó Medina, Rafael Case Acta, tenía a Rafael Luna Cheche, tenía a ese Reinaldo Pared, tenía a esa Cristina Lizardo, tenía a una mujer que había venido del PRD diputada, pero que había sido diputada por el PLD, que es una jueza que hay que se llama Ana Isabel Bonilla. Y el Reformista tenía muchas estrellas. Tenía Máximo Castro Silverio, Héctor Marte, que era de la base. Tenía Lila Alburquerque. Tenía Miguelito San Gimignán. De gente que salía de los diferentes estratos. Miguelito salió en la base. Es decir, hasta ese día usted tuvo un congreso que era controlado por la calidad de los representantes. Hoy la dirección de los partidos no puede controlar esa calidad. No quiere decir que sea buena o mala la de ahora. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que el partido que tenía un compromiso con el pueblo, el liderazgo, que se había destacado por esa condición ética, moral, de compromiso social, tenía una vinculación con la calidad del representado y lo llamaba y le trazaba líneas. Hoy no. Hoy cada uno de los que está ahí es un líder porque es verdad, porque compró esa diputación, esa regiduría. ¿Sabes lo que invertí 40 millones para que un diputado salga? ¿Cómo va un pobre trabajador de un partido político que representa realmente a ese partido? Porque representa las bases, las condiciones sociales de la localidad donde representa, a gastar 40 millones para ser diputado. Con ese voto preferencial no es posible cualificar la vida política, no es posible. Entonces no inventen que es que ley de primaria, que es abierta, que cerrada, eso es mentira. Eso sí, ameritamos un liderazgo nuevo. Un liderazgo que tenga una visión. Una visión quiere decir, como esa sociedad que queremos. ¿Qué yo quiero para mañana? Yo quiero una ley de seguridad social. De ese liderazgo es que sale esa ley de seguridad social. De ese liderazgo es que sale la cuota de la mujer, el papel de la mujer en el Estado. Y entonces cada partido se vio obligado. Y de eso yo tengo que poner un nombre.
un nombre que se llama José Francisco Peña Gómez, que fue el hombre que inculcó eso, que hizo eso. Pero Peña Gómez no permitía que le quitaran al de la base que había ganado, ni al de la mujer que había ganado. No, se ganó, pero no permitía que el que haya hecho un fraude se imponía. Había que hacer una auditoría para eso. Entonces, si quieren un partido diferente, vuelvan a ese método. Quieren un partido de calidad, vuelvan a ese método. Dejen las redes sociales, que eso no da calidad. No es verdad que las redes sociales dan calidad. Dejen creer que el partido es una nota de prensa, que eso no da calidad. Eso anuncia cosas. La calidad es una conducta. La calidad es un compromiso. La calidad es una ética. La calidad es un trabajo permanente en beneficio de lo que el pueblo necesita. La calidad es la representación auténtica de ese miembro de las cámaras municipales y congresuales con la necesidad de ese pueblo. Esa es la calidad de partido que usted necesita. ¿Cómo va a conseguir eso? No es posible con estos métodos de ahora, ni con la ley de partido abierto. Es peor con la ley de partido abierto. Más narcos entran, más banqueros entran, más gente entra con la ley de partido abierto. Me dicen estos muchachos que tengo que irme porque estoy hablando muchas cosas aquí que no es necesario. Mañana nos veremos y gracias por su atención en el día de hoy.